Y ya está en la línea telefónica Juan Pablo Becerra Costa, él es subdirector editorial de Grupo Milenio. Juan Pablo, tú escribiste en el mes de agosto una columna que la titulaste La endeble Pax Narca en Playa del Carmen. Lo escribiste, fue parte interesante de un análisis que realizaste y por desgracia, Juan Pablo, sucedió hace exactamente 8 días. Y lo que vimos también en la Fiscalía allá en Cancún, primero en una primera instancia en Playa del Carmen, en el Blue Parrot, y luego en Cancún, pues hasta ante qué estamos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Pues sí, fíjate que fue a principios de agosto que unos días antes, en julio, yo había ido a Playa del Carmen porque había recibido información en el sentido de que había, como dice el título de la columna, una especie de Pax Narca, ahí en Pax con X, así se dice, ahí en Playa del Carmen. Es decir, que había un par de grupos del crimen organizado que mantenían la calma en ese lugar, en ese centro turístico, pero tenían asolado el lugar. ¿Qué es lo que sucedía? Que, para ponerte un ejemplo, en la Quinta Avenida, en esta famosa Quinta Avenida de Playa del Carmen, donde están los restaurantes, antros, boutiques, etcétera, en la mitad de la playa de la Quinta Avenida, donde empieza hasta la mitad, cobraba piso, extorsionaba un grupo, y en la otra mitad, de la mitad hacia el final, cobraba el otro. Entonces, todo esto era muy endeble porque se repartían la plaza, como le llaman ellos, y lo que yo adelantaba, por lo que pude recoger con empresarios, con comerciantes, con turisteros, etcétera, es que esa estabilidad, entre comillas, pues era muy frágil, porque en el momento en el que se alocara algún jefe de plaza, alguno de estos sicarios que suelen tener las células del crimen organizado, en el momento en el que se desestabilizara, pues iba a agredir al otro o iba a impactar a algún empresario que no quisiera pagar las barbaridades que les cobran de piso, y que iba a estallar eso. La venta de droga en este tipo de lugares donde hay mucho turismo nacional, estadounidense, canadiense, europeo, pues la venta de droga es común. Entonces tú entrabas a cualquiera de estos lugares, precisamente como el Blue Parrot y bueno, desde la entrada, en colusión con supuestos policías, con agentes de seguridad privada y demás, pues te ofrecían todo tipo de drogas, ¿no? Entonces era, para resumirlo, muy evidente que había que tomar medidas. Yo lo que sugería en mi columna es que explicaba por qué no podía publicar todos los datos, porque me pedían los empresarios que no lo hicieran, a fin de resguardar sus fuentes de trabajo, los empleos, en fin. Pues que el Estado mexicano tenía que hacer su trabajo, indagar y ver lo que estaba sucediendo ahí, para evitar precisamente lo que ocurrió, desgraciadamente, como tú dices, hace unos días. Entonces, pues, desgraciadamente, a veces sobre aviso no hay engaño en nuestro país en cuestiones del crimen organizado, ¿no? Claro, tienes toda la razón, Juan Pablo. ¿Y qué pasó? El gobierno también en la semana, de hecho, el propio Alejandro Ope retomaba parte de lo que tú habías escrito. Alejandro, en su columna de El Universal, retomaba la parte de que tú estás platicando de tu columna, y Alejandro también decía, ¿y nadie hizo nada? ¿Qué pasó? Pues eso, ¿no? Que nadie hizo nada. ¿Cuántos años antes del sexenio de Calderón, cuántas veces no documentamos diferentes periodistas? Vamos a ponerle, ¿desde cuándo te gusta? Desde la época de Miguel de la Madrid. ¿Cuándo te gusta? ¿Cuántas veces hablamos de estos especie de pactos que tenían autoridades con narcotraficantes? Yo recuerdo que alguna vez publiqué las confesiones de un exgobernador de Guerrero que presumía que en el sexenio de Calderón, me decía, es que Calderón es muy bruto porque algo así como que le pegó al avispero, y en cambio cuando yo gobernaba pues teníamos todo pactado y los narcos nada más andaban en una tercera parte del territorio. Entonces decía, bueno, usted ya déjeme de decir esas cosas off the record porque las voy a publicar. Es un cinismo, claro, que usted diga, usted era un gobernante constitucionalmente electo, que usted pactaba con el narco para mantener en calma su entidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió, que las autoridades, me parece, no actuaron
con tal de mantener todo, entre comillas, en paz. Obviamente sabemos que, como lo hemos visto en muchos estados, pues las policías municipales no tienen la capacidad de enfrentarse abiertamente con el crimen organizado. No tienen la capacidad los policías, no tienen el armamento. Y en cuanto a los estados, pues lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Ha habido algunos experimentos, por ejemplo en Coahuila en algún momento, con este grupo que tenían muy poderoso que se llamaba GATES. Era un grupo que combatía al crimen organizado, aunque después hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entonces, en general, los estados, las entidades, pues tampoco enfrentan al crimen organizado adecuadamente y siempre piden la intervención del gobierno federal. ¿Por qué no intervino el gobierno federal si había indicios, y no solo indicios, sino evidencias de lo que podía ocurrir ahí, de lo que estaba sucediendo y lo que podía pasar después? Pues ahí la verdad otra vez no me lo explico, ¿no? Porque es como una especie de ausencia del Estado, ¿no? Mejor mantengamos todo en calma, que no haya reportajes, que no salga información hasta que pasa lo que sucede, ¿no? Híjole, Juan Pablo, por último, ¿estamos ante un escenario como lo que ocurrió o lo que le viene pasando, por ejemplo, a Acapulco? Pues eso es lo que yo advertía, ¿no? En Acapulco, los criminales que tenían un gran mercado de la droga, hace muchos años, tú te acordarás todavía, en el 2000, 2001, pues Acapulco se llenaba de Spring Breakers, seguramente nuestros radioescuchas Claro. Recordarán claramente eso, hasta que estos grupos empezaron a pelear. Entonces yo decía siempre que en algunas columnas que como empresarios eran excelentes clavadistas de la quebrada los narcotraficantes, porque ellos mismos espantaron su mercado. ¿Qué pasó después? Que ya no hay Spring Breakers ahí, que dejaron de ir los chilangos, tú te acordarás de Acapulco, y le dieron en la torre por estarse peleando el mercado. Y lo otro que es muy importante, todos estos grupos, como se ha vuelto muy horizontal el crimen organizado, pues les permiten a los gatilleros otras actividades que tienen que ver con extorsiones y que tienen que ver con secuestros, y eso es lo que desquicia estas zonas. Ojalá se tomen las medidas adecuadas para que Playa del Carmen en ese sentido no sea otro Acapulco, porque la Riviera Maya es muchísimo dinero el que se ha invertido ahí, son miles y miles de empleos los que hay ahí por la gente que trabaja en el turismo, y sería verdaderamente una desgracia. Pues Juan Pablo Becerra Costa, subdirector editorial de Grupo Milenio, reportero de Asuntos Especiales y autor de esta columna que nos llamó tanto la atención hace algunos meses, si bien lo comentas, allá en el mes de agosto del año pasado, la endeble Pax Narca en Playa del Carmen. Y bueno, pues hoy, esta semana vivimos lo que vivimos allá en Cancún y en Playa del Carmen. Fuerte abrazo, Juan Pablo, gracias por tomar la comunicación. Un abrazo, saludos.